Despedirse no necesariamente es separarse. La ascensión del Señor también es la ascensión de sus discípulos. Despedirse es una manera de quedarse. Los discípulos que reciben el Espíritu ascienden con el Maestro. El Maestro sabe que se tiene que separar de algún modo de sus discípulos y les advierte que esta separación es conveniente para que ellos lo perciban de otro modo. Ellos están acostumbrados a una forma de presencia del Maestro, aquel que caminaba con ellos en medio del campo, que predicaba directamente, que acogía a los enfermos, que comía con ellos, que escuchaba e intercambiaba palabras, también que discutía con los maestros fariseos, que enfrentaba situaciones difíciles. Esa forma de presencia tenía que suspenderse. Convenía que se suspendiera esa forma de presencia. Pero eso no quiere decir que él se fuera, sino que ya no se iba a presentar de esa manera. Esto es muy importante en el camino espiritual porque de otro modo no entenderemos cómo evoluciona la vida espiritual de un discípulo. Si el discípulo se acostumbra a que siempre el Maestro está de la misma manera en su vida, entonces, vamos a decirlo, no va a dejar de ser un niño al cual la mamá, el papá, lo toma de la mano y le ayuda a cruzar la calle. Toda la vida va a ser así. Pero si el papá y la mamá le enseñan a cruzar la calle, ¿qué tiene que aprender, observar y cómo debe hacerlo? Entonces, cuando ya no estén los padres acompañándolo, él podrá cruzar la calle. Y de alguna manera los padres lo están acompañando porque ellos fueron quienes les enseñaron a cruzar la calle. El Maestro enseña al discípulo a montarse en la lancha y a atravesar el océano difícil del camino espiritual para pasar al otro lado. En algún momento el discípulo tiene que hacer ese recorrido por su cuenta. Si es buen discípulo, si atendió al Maestro, entonces sabrá que todo lo que vivió con el Maestro y todo lo que ha aprendido es ahora su deber realizarlo y de esa manera se hace presente el Espíritu del Maestro. Por eso el Maestro Jesús se despide de sus discípulos
y les dice, bueno, os enviaré el Espíritu, y ahora vosotros. No podemos seguir siendo niños en la vida espiritual. Tenemos que madurar y asumir las cosas como nuestro camino. Eso es lo que enseña el Maestro a los discípulos en la ascensión. Me voy, les conviene que me vaya. El Espíritu los guiará, les enseñará, los acompañará. Ahora es la tarea de ustedes. Vayan, anuncien, prediquen, bauticen, enseñen. Ahora es la tarea de ustedes. Yo estaré con ustedes a través de mi Espíritu. Y entonces van entendiendo los discípulos de qué se trata. No se quedan como niños esperando que los papás toda la vida los lleve a cruzar la calle. Ya ellos saben hacerlo y ahora enseñarán a otros a cruzar la calle. El Espíritu, la obra del Espíritu también necesita comprenderse. ¿De qué manera el Espíritu obrará en mí? ¿O ya está obrando? ¿O cómo la obra del Espíritu modifica mi percepción de qué es lo que debo hacer, cómo debo predicar, qué es lo que tengo ahora en misión? Saber escuchar el Espíritu, saber interpretarlo, es obviamente un arte en la espiritualidad. Si en la espiritualidad, en el camino de la espiritualidad, yo no sé discernir qué dice el Espíritu, cómo está soplando en mi vida, pues siempre voy a tener que estar preguntando y recurriendo, porque ahora qué voy a hacer ante esta situación nueva que se me presenta. No sé qué hacer, pero es porque yo no sé escuchar, no sé discernir cómo está soplando el Espíritu. Es necesario saber las maneras como se manifiesta el Espíritu, cómo se manifiesta y cómo se ha manifestado en mi vida, y cómo se seguirá manifestando. ¿Qué tipo de evolución me permite percibir el Espíritu? Pero también, ¿qué tipo de experiencias profundas, experiencias culmen, me permite vivir el Espíritu? ¿Y cómo puedo acceder a estas experiencias? De eso se trata también el próximo taller y retiro que haremos de Pentecostés. Será un taller en cuanto que vamos a aprender en términos prácticos cómo se tiene claro el proceso evolutivo del Espíritu en nosotros y cómo podemos acceder a ciertas experiencias que nos permiten profundizar en la dimensión más profunda de nuestro ser, en la dimensión del Espíritu. Eso, acompañado de estudio, de oración, de contemplación, lo vamos a vivir como una vigilia y un retiro del Espíritu. Un retiro de Pentecostés. Porque no es suficiente con que sepamos, existen 7 dones del Espíritu Santo, o que a mí como que me falta el don de ciencia.
No, la pregunta es, ¿cómo obra el Espíritu para que se desarrolle en mí el don de ciencia? Porque si bien es cierto que algunos pueden tener un acento más que otro en términos de los dones del Espíritu, también es cierto es que todos podemos vivir los dones del Espíritu. Que se dice que son 7, pero no son 7, son muchos más. Por eso es el número 7, porque habla de plenitud. El 7 es plenitud, perfección. Como el camino Salmos, 7 puntos, camino de perfección. Ahora, viene Pentecostés. ¿Cómo me estoy preparando? Tenemos esa posibilidad del retiro, taller, pero también en nuestro hogar, ¿cómo lo podemos hacer? No basta con sentarnos. Es necesario indagar la historia del Espíritu obrando en mí, la historia del Espíritu obrando en las personas que me han acompañado, la historia del Espíritu que va guiando nuestras familias, nuestras comunidades, etc. Quiero cerrar solo con una anécdota. Miren la anécdota tan particular, reciente, de la elección del Papa León XIV. Todos los testimonios que aparecen en las redes sociales de los cardenales que participaron y que han hablado de qué fue lo que pasó en el cónclave, todos dicen que ante todo fue una experiencia de oración, una experiencia de silencio, una experiencia de abandonarse en el Espíritu. No como busca acentuarse, que es sentarse 133 personas a ver, escribir por quién voy a votar, sino que ante todo es una experiencia del Espíritu. Y en menos de 24 horas, personas de 71 países distintos eligieron un papa. Eso solo puede ser obra del Espíritu. Había una crítica de que no se conocían, no todos. Había cardenales de países nuevos que nunca habían tenido cardenal, nunca habían sabido qué era un cónclave. Entonces, ¿cómo se llegó tan rápido a descubrir este es el elegido? El discernimiento continuo, la disposición continua son fundamentales. Los invito pues al próximo taller retiro y a celebrar Pentecostés el próximo fin de semana. Vamos ahora a la práctica.